Buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, soy coordinador de este espacio de educación médica continua. Les recuerdo que hay que silenciar los micrófonos para poder escuchar con mayor claridad a nuestro ponente. Las preguntas también las pueden hacer a través del chat y al final haremos llegar al doctor Torres. Y también al final, en el mismo chat, va a haber una encuesta, una liga para una encuesta de satisfacción. Les pedimos nos hagan favor de llenarla. Y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de educación médica continua, que es la sesión académica de pediatría del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Alejandro Torres Quintanilla. Él estudió medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es maestro en ciencias con especialidad en bioterología también por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es estudiante doctoral en el grupo de investigación de medicina cardiovascular y metabolómica en el Hospital Zambrano Helio del Tecnológico de Monterrey, TecSalud. Y es profesor también de fisiología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Task Force de COVID-19 en TecSalud. Es quien ha estado muy pendiente de toda la estadística de esta pandemia. Este tema que le hemos pedido que nos haga favor de darnos una visión a través de las estadísticas, de los datos, de las gráficas. Todos hemos visto a través de estos meses muchísima información, muchísimas gráficas, estadísticas que en ocasiones se contraponen. Y a veces todas estas estadísticas y las gráficas pues tienen un fin diferente para diferentes grupos de personas. El político tiene una visión y quiere tener unos números y unas gráficas. El sistema de salud quiere también saber la realidad y tener esos datos. La población general también está ávida de saber de la estadística y las tendencias y qué va a pasar en un futuro. La parte económica también es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo. Y por eso hemos pedido al doctor Alejandro Torres Quintanilla que nos dé esa visión con toda esa información que él tiene y que ha estado analizando durante varios meses. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de educación médica continua para pediatra. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Pues efectivamente, un gusto estar aquí con ustedes y hablarles de este tema que denominamos panorama global y local a través de los datos y las estadísticas. Y a mí, más que pues enseñarles como un método sencillo de interpretar datos, eso pues pudiera requerir un poco más de tiempo. Yo más quisiera dejar un mensaje muy claro, y para eso, y ahorita lo vamos a ir desarrollando, vamos a tratar de iniciar con una pequeña interacción con la audiencia, donde vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos van a ayudar a entender si realmente conocemos el mundo. Y este es un extracto de un examen que desarrolló la Fundación Gapminder, que se dedica como al desarrollo de datos y a su comunicación, de tal forma que la población esté bien informada, pero con datos duros, no con noticias, con estadísticas sencillas de entender para una población general. Entonces, si gustan, les pediría que me ayuden a contestar, los que quieran participar en el chat, las respuestas. Son opción múltiple, A, B, C, muy sencillo. La primera pregunta es muy fácil y sobre todo para nosotros que estamos en el medio de salud. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio en el mundo? A, 50 años, B, 60 años, C, 70 años. Entonces, vamos a dar unos segundos para ver si alguien se anima a contestar por ahí en el chat. Ok, estoy recibiendo ahí algunas respuestas en privado, si pueden ponerlas en el chat general. Pero bueno, muchas personas están poniendo B o C. Entonces pasemos a la respuesta. Y pues la respuesta es ciertamente la opción C, 70 años. Esa pues para profesionales de la salud a lo mejor estamos
relacionados con esa estadística se refiere a la esperanza de vida promedio en el mundo, 70 años. Bien. Lo interesante es que la Fundación Gapminder lo que hizo fue preguntarles a un grupo de personas en distintos países que están ahí en colores, Suecia, Estados Unidos, Sudáfrica, y entonces veamos lo que contestaron. Solamente el 24% de las personas de Suecia contestó 70 años. Solamente el 14% de este país que está en amarillo, que ahorita se me escapa cuál es, contestaron acertadamente. De Estados Unidos fue el 53% y el 22% de Sudáfrica contestó 70 años. Entonces, mucha gente se equivocó. Bien, además, la Fundación Gapminder lo que hizo a manera un poco de humorística, generó esta encuesta para un grupo de chimpancés que obviamente no entienden la pregunta y contestaron aleatoriamente un 33% a cada una de las respuestas. El punto es que ese sesgo es incluso peor que si contestaras al azar. Ese es más o menos el mensaje. Veamos otra pregunta que a lo mejor es un poco más interesante. Más o menos hay 7,000 millones de habitantes en el mundo. La pregunta es ¿dónde viven? Entonces, cada monito representa 1 o 1,000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo estarían distribuidas estos 7,000 millones de personas en el mundo? A, B o C. Ahí pueden ver en el dibujo. Bien, por ahí veo C, A, B. Bien, pues la respuesta es ciertamente la opción A. La mayoría de la población está en Asia y en el resto hay más o menos de los continentes 1,000 millones de habitantes. De nuevo, hicieron este ejercicio con este grupo de varios países y solamente el 28% de Suecia contestó acertadamente. Por ahí dicen el amarillo, probablemente sea Noruega, es cierto. 26% de esta población de Noruega, 29% de Estados Unidos, 36% de Sudáfrica fue los que la obtuvieron correcta y pues entonces hubo un tercio que contestaron C más o menos y un tercio que contestaron B. Entonces, de nuevo, hacemos este ejercicio con el grupo de chimpancés que pues sabemos que contestan más o menos aleatoriamente y vemos que pues ese sesgo incluso puede hacernos equivocarnos más. Bien, ya esta es la última pregunta. Dice, en 1950, había menos de 1,000 millones de niños en el mundo. En el año 2000 había cerca de 2,000 millones de niños en el mundo. ¿Cuántos niños esperan que haya en el año 2100? Y a lo mejor esta, pues para el grupo de pediatría, pudiera ser de un poco de interés. ¿Cuántos niños espera que haya en la población mundial en el 2100? Viendo que de 1950 al 2000 se duplicó esta cifra. Bien, pues en el chat muchos dicen A, algunos dicen B. B y A son las respuestas más comunes. Pues veamos la respuesta y esta a lo mejor nos sorprende un poquito. La respuesta es 2,000 millones. En base a las tasas de natalidad, ¿cuántos niños va a haber en el 2100? Los mismos 2,000 millones. La población va a incrementar, se espera que incremente más o menos a 10,000 millones, pero porque va a haber más adultos. Todos reconocemos que las tasas de natalidad han ido un poco desacelerando y entonces se espera que haya pues los mismos 2,000 millones de niños en el 2100. Bueno, entonces la idea ahí era más o menos demostrar pues que realmente tenemos un sesgo y la pregunta sería ¿de dónde viene? De hecho, si analizamos los datos de estas encuestas que hicieron, pues la gran mayoría de las personas encuestadas pues dieron otra respuesta, 11%, por ejemplo. Esto daría un promedio como del 6, 7, 8% de personas que contestaron acertadamente 2,000 millones. Y de nuevo, si hacemos el ejercicio aleatorio, pues vemos que entonces el sesgo nos está haciendo equivocarnos más. Bien. Se me pasó ahí una pregunta más. Dice, en promedio en el mundo, ¿cuántos años habrá estudiado una mujer de 30 años? Es decir, una mujer que tiene 30 años en el mundo, en promedio, ¿cuántos años habrá tenido de escolaridad? Tomando como referencia que un hombre de 30 años tendría 10 años en promedio de escolaridad. Entonces, A, 9 años, B, 6 años, C, 3 años. Por ahí veo algunas A's, C's, B's. Bien, pues efectivamente la respuesta correcta es A, 9 años. Ese gap que ha habido, esa brecha en la diferencia en el nivel educativo entre la población ciertamente se ha cerrado. Desafortunadamente todavía no es equiparable para estos dos grupos de poblaciones, pero bueno, ya estamos casi ahí. Pero entonces, pues podemos darnos cuenta efectivamente, pues que tenemos un sesgo cuando nos hacen este tipo de preguntas que son del mundo. O sea, muchas veces podemos pensar, bueno, yo soy profesional de la salud, a lo mejor llevé un curso de salud pública, de estadística, y pues estos números los manejo.
Y pues aquí podemos darnos cuenta pues que a lo mejor estos números cambian, a lo mejor es un hecho que a lo largo de estos últimos 10 años pues cambiaron un poco las tendencias y nunca nos hemos actualizado, ¿no? Entonces la idea es, como siempre, tener un panorama muy certero del mundo a través de los datos y pues son estadísticas bastante sencillas. Bien, entonces esta es precisamente la pregunta. ¿Realmente conocemos el mundo? Les voy a enseñar unas estadísticas más antes de pasar al tema de COVID, que yo sé que es el interés de hoy, para darnos cuenta de por qué es buena idea saber interpretar los números. Entonces la pregunta sería, ¿hay más o menos guerras? Pues si yo le pregunto a una persona en la población general, a lo mejor que se informa mucho con las noticias, pudiera pensar que el día de hoy hay más conflictos armados. Pues todos los días estamos oyendo de que hay invasiones de ciertos países en el Medio Oriente, etcétera. Pues la respuesta es que todo lo contrario. En el mundo las guerras han ido en disminución importante. Lo podemos ver con esta gráfica, que es una medición indirecta, es el número de muertes por combate que ha habido desde 1945. Obviamente hay un pico ahí en la Segunda Guerra Mundial, pero si la extendiéramos más para atrás, de todos modos esa cifra es más elevada que la cifra que tenemos al día de hoy. Entonces ciertamente hay menos guerras y a lo mejor no todos estamos conscientes de ello. Bien, siguiendo con este mensaje, les muestro unos estadísticos más de conocimiento, digamos, general, donde a lo largo de 200 años, cada una de las gráficas es un recorrido de 200 años de la humanidad y vemos cómo algunos marcadores han ido cambiando. Por ejemplo, la población que vive en extrema pobreza ha ido en decremento de forma importante. Hoy en día es menos del 10% de la población mundial que vive en extrema pobreza y esto ha ido cambiando. Pueden ver ahí la tendencia de la zona roja. La zona roja es la que representa la extrema pobreza. Podemos ver un comportamiento inverso para la educación básica que está en amarillo. En los últimos 200 años ha ido en ascenso importante, de tal forma que hoy hay menos del 14% de la población que no tiene una educación básica. Lo mismo para saber leer, que está en azul aquí abajo. Es menos del 15% de la población que no sabe leer en el mundo. Los países que viven en un estado democrático, que están en verde aquí en esta gráfica de acá, vemos que van en un ascenso importante y hoy es más o menos la mitad de los países que viven en un estado democrático. Los esquemas de vacunación han aumentado importantemente y otra vez interés para nosotros de pediatría, pues la mortalidad en niños ha ido disminuyendo importantemente y todos sabemos que eso es en parte gracias a las vacunas, a la disminución de las enfermedades infecciosas. Ojo, no olvidemos que estas gráficas están como en porcentajes, o sea, 100% es el máximo, pero sin perder de vista, como lo vemos acá en la gráfica pequeña en verde, que la población ha ido en un aumento importante en los últimos 200 años, de 1,000 millones a 7,000 millones, ¿verdad? Entonces la población aumentó y aún así todos estos marcadores dan una señal de que en el mundo, en la humanidad ha habido un progreso. En verdad, como humanidad hemos progresado, al menos si lo leemos con estos marcadores, porque ciertamente alguien puede hablar de otros indicadores que a lo mejor demuestran distintas tendencias. A lo mejor alguien se está preguntando por ahí, bueno, ¿y qué habrá de la inequidad en cuanto a la situación económica? Bueno, esa también ha mejorado, no tengo aquí la gráfica por cuestiones de tiempo, pero incluso la brecha económica ha disminuido en los últimos 200 años, cuando mucha gente pudiera pensar, pues que al revés, ¿no? Que hoy hay más disparidad, lo cual al menos los datos indican que no es cierto. Entonces, no conocemos los hechos, pues yo no soy quien para decirlo, pero sí me gustaría discutir posibles factores que contribuyen y entonces les dejo esta imagen que salió en The Onion, que es un portal de noticias, pues digamos falsas, pero de forma, digamos, ese es el objetivo con fines humorísticos, digámoslo así, y entonces sacaron esta nota, ¿no? De que una agencia de noticias tuvo una reunión en la mañana para decidir de qué va a estar asustada la gente el resto del día. Y ese es el punto, que precisamente si queremos conocer datos del mundo, probablemente ver noticias no sea la mejor idea. ¿Por qué? Porque las noticias buscan eventos activos, eventos agudos que ocurrieron el día de hoy, que llaman la atención y pues que llaman el interés de la audiencia, pues para que lean esa noticia. Pero si quisiéramos saber algo que es un poco más crónico, es decir, si yo te pregunto, oye, ¿cómo sé que el mundo está mejor? Pues difícilmente van a ser hechos de un día. Oye, hoy se murió menos gente que ayer. Pues bueno, eso es algo muy bueno, pero no necesariamente va a ser algo que se mantenga como una constante a lo largo del tiempo. A lo largo de varios días esa tendencia puede cambiar. Entonces esta pregunta se contesta de forma más, digamos, en intervalos de tiempo más prolongados. 10 años, ahorita les mostré de 200 años. Difícilmente una noticia va a tratar de los últimos 200 años. Ciertamente sí hay reportajes al respecto, pero probablemente sean los menos. Y entonces nos vemos inundados
inundados en un mundo de noticias que a veces confundimos que esas noticias a veces son hasta opiniones, creemos que son datos, pero pues eso no es verdad. Entonces mi mensaje es más o menos ese, que más bien aprendamos a distinguir lo que es una opinión de lo que es un dato duro. Y ciertamente hay muchas fuentes de datos duros. Si quieren conocer más, pues hay muchos libros al respecto. Les recomiendo muchísimo el libro de Factfulness, del quiz que les mostré de The Gapminder Foundation. El fundador es el autor de este libro que se llama Factfulness, que es Hans Rosling. Está otro libro de Steven Pinker que se llama La Ilustración Hoy, o en inglés The Enlightenment Now, que también muestra muchos datos y estadísticas duras de por qué la humanidad ha ido progresando a lo largo de los años, cuando los medios manejan un mensaje que puede ser distinto, pero precisamente es porque la intención es otra. No es tanto informar, ¿no? Sino es como ser un mensaje noticioso, y esa es la distinción importante que hay que hacer, que es una noticia comparado con un hecho. Bien, entrando ya ahora sí al tema de interés de esta mañana, que es el COVID-19, voy a tratar de aplicar ese mensaje y mostrarles datos que no necesariamente están sujetos a la interpretación. Es decir, el dato ahí está, tú lo ves y entiendes el mensaje. Ese sería como que lo que yo quisiera dejarles esta mañana, pues que en una hora es tal vez para lo que nos pudiera dar mayor prioridad y costo efectivo en el tiempo. Entonces veamos un panorama mundial del COVID-19 a través de los datos. Les presento primero esta diapositiva que habla de que Latinoamérica es el nuevo epicentro de la pandemia. Si vemos los datos diarios, los del top 10 de países con más defunciones diarias, como 5 o 6 son países latinoamericanos, entre ellos obviamente Brasil, México, Perú, Chile, Colombia. Pero bueno, veámoslo en esta gráfica, ¿no? Entonces esta gráfica, la de la izquierda, es un curso temporal, está a lo largo del tiempo. Aquí ven los meses, marzo, abril, hasta agosto. Y entonces los colores representan regiones del mundo o países. Por ejemplo, aquí está la Unión Europea, dice EU, está el Reino Unido, UK, por aquí en gris está Estados Unidos, US. Pero vemos que a partir de abril, donde vemos esta zona muy ancha, porque hubieron en ese entonces muchas defunciones diarias, el ancho de la curva son defunciones diarias, vemos que eran predominantemente las que ocurrían en la Unión Europea o en el Reino Unido o en Estados Unidos. Pero después de abril, la que empieza a tener mayor peso son las regiones que están en color morado o rosa, que representan países o regiones de Latinoamérica. Ciertamente Brasil, el resto de Latinoamérica y México hoy ocupan el 44% de las defunciones diarias promedio. Y entonces, pues es un escenario bastante sombrío porque parece que esa tendencia no está cambiando, y por eso lo podemos apreciar en la gráfica de la derecha. Entonces el ancho es el 100% de las defunciones diarias, y entonces cada color representa de nuevo qué porcentaje de las defunciones diarias ocurren por región. Y vemos que a partir de mayo, esa región la más predominante es Latinoamérica. De nuevo, cerca del 40, 50% en algunos momentos de las defunciones diarias ocurrían en esta región, y pues México conformando un porcentaje importante de esas defunciones en Latinoamérica. Bien, ahora veamos un panorama un poco más de lo mismo. En esta diapositiva les enseño una gráfica que a lo mejor se han enfrentado, a lo mejor la han visto porque ha circulado bastante en redes, no necesariamente de este medio, este es de Financial Times, pero digamos reproducciones de los mismos datos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una gráfica de defunciones acumuladas, o sea, el total de defunciones. Seguramente saben que en México han habido cerca de 48,000 defunciones totales desde febrero, que fue cuando ocurrieron las primeras defunciones, y entonces México ciertamente está aquí cerca de ese nivel de 48,000. Entonces, lo que podemos ver aquí es la velocidad con la que se fueron acumulando esas defunciones. Esta gráfica en el eje Y, que son las defunciones acumuladas, está en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque sabemos que el comportamiento en las fases iniciales es exponencial. Entonces, si yo lo grafico de forma logarítmica, si yo veo una línea recta como esta, una línea que tiene una pendiente recta, quiere decir que el crecimiento es exponencial. Y ciertamente muchos países al inicio tenían un crecimiento exponencial porque se representa como una línea recta en una escala logarítmica. Pero vemos que empiezan a tener un curso curvo o curveado a lo largo del tiempo. Estados Unidos es muy marcado, si bien ahorita hay bastantes defunciones diarias y se ve aquí un nuevo ascenso, pero bueno, tuvieron un periodo donde incluso fueron en descenso. Como este es de acumulado, se ve como una curva un poco más aplanada. Entonces, esta gráfica no me sirve para comparar los números totales porque está en escala logarítmica, o sea, no es proporcional la diferencia o la distancia
que hay entre el nivel de Estados Unidos, el nivel de Brasil y el nivel de México. Está en escala logarítmica y a veces eso, imaginarlo visualmente, es complicado. Entonces, ¿para qué me sirve esta gráfica? Para ver la velocidad, para ver la trayectoria. Las líneas que estén menos inclinadas o más aplanadas son las que van ascendiendo más lento. Y precisamente les muestro la de defunciones, porque en autoridades de epidemiología se reconoce que este indicador es mucho más certero que el nivel de casos, porque pues todos hemos escuchado el tema de que un país u otro hacen más o menos pruebas, pero defunciones ciertamente es un marcador más certero y además es el que refleja la sobrecarga del sistema de salud. La mayoría de las defunciones ocurren en hospitales, ciertamente. Ahora ya se han reportado también datos de exceso de mortalidad que no están registradas, pero bueno, siempre va a haber un tema de pues, que las estadísticas no son perfectas. Les muestro ahora el mismo dato, son las mismas defunciones acumuladas, pero sin la escala logarítmica. Y entonces vean la diferencia, la distancia que hay entre Estados Unidos y Brasil. Es mucho mayor y esa es la distancia, digamos, real para lo que estamos acostumbrados, que es una escala lineal normal. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos y Brasil es amplia, la diferencia entre Estados Unidos y México es amplia, que si la viéramos en una escala logarítmica pensamos, oye, pues tenemos las mismas defunciones que Estados Unidos, pues la realidad es distinta, tenemos más o menos un tercio de sus defunciones. Claro que está el tema del exceso de la mortalidad. Estas, ya lo dije, son las defunciones que están registradas y confirmadas. Eventualmente tendremos los datos del exceso de mortalidad y podemos hacer una comparación más justa. Mi mensaje hoy es que estas gráficas no nos sirven si queremos preguntarnos quién lleva más defunciones, porque hay un error en ese estadístico, pero sí nos sirven para la tendencia. Entonces yo más que quedarme con la comparación de quién tiene más o quién tiene menos, me quedaría comparando quién va más rápido y quién va más lento, porque precisamente ahí es donde podemos extraer más jugo de estos datos. Bien, ahora también sería injusto comparar a un país como Estados Unidos con Brasil o con México o con muchos otros, porque la población no es la misma. Estados Unidos tiene cerca de 330 mil millones de habitantes y nosotros tenemos 129 mil millones de habitantes. Entonces, esta es la misma gráfica, pero ajustada por el nivel de población. Y entonces vemos que los países ya se movieron. Ahora Perú está arriba de Chile, está arriba de Brasil, está arriba de Estados Unidos, está arriba de México. Entonces, ciertamente, si ajustamos por población, el tema también cambia. Entonces, yo no voy a hacer comparativos aquí, es nada más entender que hay que primero que nada leer el eje. Oye, ¿está en logarítmico o está lineal? Ah, perfecto. Oye, ¿son muertes acumuladas o son muertes diarias? Ah, perfecto. Oye, ¿está ajustada o no por población? Y entonces ya uno pudiera hacer una interpretación un poco más acertada de los datos. De nuevo, hoy la intención no es hacer comparativos entre los países, sino saber que las gráficas dicen muchas cosas y a veces incluso el autor puede modificar los ejes para transmitir un mensaje distinto. Entonces, ciertamente, hemos escuchado que en Estados Unidos hay un resurgimiento de casos o un rebrote, y esto está ejemplificado en esta gráfica, que son los casos diarios. Entonces, en abril estaban en problemados, en crisis, muchos casos diarios. Bueno, hoy tienen más casos diarios que en abril. Entonces, el rebrote que tiene Estados Unidos hoy en día en muchos estados es más severo que lo que ocurrió en abril cuando estábamos, digamos, en una fase muy aguda, de mucho desconocimiento de la enfermedad, etc. Esto es lo que quisiéramos evitar en cualquier país. Que en México ocurriera esto sería catastrófico. Si ahorita están saturados los hospitales en muchos lados, imaginémonos la situación donde hubiera un rebrote. Hoy afortunadamente ya hay estados que van en descenso, pero pues siguen algunos en ascenso como Nuevo León. Ahorita voy a pasar a estadísticas de México. Este es el reflejo en Estados Unidos de esos casos, pero ahora en hospitalizaciones totales diarias. Este es como el censo de hospitalizaciones de Estados Unidos. Yo me pregunto, oye, ¿cuántos hospitalizados por COVID hay el 13 de abril? Y entonces busco aquí en la gráfica el 13 de abril. Ah, ok. Son cerca de 60,000 hospitalizados ese día en Estados Unidos. De nuevo vemos que hubo un descenso después de abril, mayo, descenso, y luego viene el resurgimiento que otra vez está emproblemando a los hospitales de muchas regiones. Texas está con alta saturación hospitalaria, por poner un ejemplo, son varios los estados. Y entonces, de nuevo, pues tener este segundo pico en un país, digamos, en vías de desarrollo o con menor capacidad hospitalaria, pues pudiera ser un doble golpe o pudiera ser ahora sí una catástrofe de magnitudes, pues ya que se salen de lo que se puede manejar. Este es el impacto de esos casos y hospitalizaciones en las defunciones. Vemos que el rebrote, digámoslo así, de las defunciones es menor. ¿Por qué? Porque las defunciones tienen un retraso. Entonces, ese segundo pico de hospitalizaciones puede ser que se refleje
en un pico de igual magnitud de defunción. Nada más que ya se ha reportado que estas defunciones ocurren 2, 3 o hasta 4 semanas después. Ciertamente los pacientes que están graves pueden durar hasta 4 semanas en terapia intensiva y eso está bastante reportado en el mundo. Pero bueno, eso es como para que tengamos un punto de referencia, qué está ocurriendo en Estados Unidos, qué es lo que no queremos que ocurra en México, y entonces a partir de ahora les muestro estadísticas de nuestro país. Les comunico que todos los datos que yo voy a utilizar aquí, a menos que yo lo mencione, son datos públicos, nada más que son gráficas y el análisis realizado por un servidor, pero estos datos están públicos, tú puedes tener acceso a ellos, nada más que pues no estarían procesados, ¿verdad? Es un Excel que tiene cientos de miles de celdas y entonces tú tendrías que hacer el análisis, pero bueno, yo aquí les muestro un resumen de lo que yo he trabajado con el equipo de TechSalud. Bueno, entonces estas son las defunciones diarias por fecha de ocurrencia y no están diferenciadas si es un caso sospechoso, confirmado o incluso un negativo para la PCR. Aquí están todas las defunciones que han ocurrido por una infección respiratoria aguda grave que han llegado a un hospital. Y la fecha es por fecha de ocurrencia. Cuando se certificó en el acta de defunción o en el certificado de defunción en la unidad de atención esa defunción. No hay un tema de retrasos de prueba, no hay un tema de los falsos positivos o negativos o de la falta de pruebas, porque ahí están todas. Ciertamente las que sí faltan en un gran porcentaje son las que pudieran ocurrir fuera de hospitales, pero ahorita les voy a mostrar un dato de eso. En México son menos del 10%. Entonces, además de ver que ya hay un comportamiento como de una meseta alta, desafortunadamente siguen habiendo cerca de 600, 700 defunciones diarias. Es un número pues, muy desafortunado. Muchas vidas que se pierden de forma diaria, pero al menos lo que podemos interpretar de esta gráfica es que las defunciones de hoy no son mucho más que las de ayer y las de mañana van a ser más o menos las mismas que las de hoy. Eso quiere decir que el crecimiento ya no es exponencial, ya estamos en una fase de meseta, desgraciadamente es una meseta alta, pero ¿qué sigue de la meseta? Pues esperemos que pronto empecemos a ver esa tendencia en descenso para que eventualmente termine este ciclo pues, de la epidemia en nuestro país. Vamos a ver el reflejo de esas defunciones en intubaciones que les muestro ahora. Entonces, estas son intubaciones nuevas diarias que ocurren en el país. También vemos una meseta. Esto es bueno porque entonces ya no están creciendo el número de intubaciones que se tienen que realizar. Muchos hospitales están saturados, no hay ventiladores en muchos de ellos. Si siguieran creciendo sería muy, muy complicada la situación de manejar. Ya lo es, ya hay muchos estados que están en crisis, pero al menos, a pesar de que siguen habiendo intubaciones nuevas, no son más que ayer. Y eso pues eventualmente tendrá que mostrar un descenso. Por último, el reflejo de estas intubaciones en hospitalizaciones. ¿Cuántas hospitalizaciones nuevas hay en el país? Cerca de 2,000. Y de nuevo un comportamiento ya en los últimos días o semanas en una meseta, que es pues desafortunado en el sentido de que muchos pacientes se están enfermando y se están poniendo graves, pero al menos no están creciendo de forma exponencial. Bien, ahora, ¿por qué hay una meseta? Es decir, llevamos desde febrero con crecimiento de casos, ¿cómo está eso? Entonces, no hay una luz al final del túnel, no se está acabando. Bueno, desglosemos la pregunta de por qué es una meseta, de dónde viene esa meseta. Les voy a poner un ejemplo con 2 estados grandes o de interés para el grupo de hoy, que es la Ciudad de México en color menta o verde y el estado de Nuevo León en color morado. Entonces, esas son las hospitalizaciones nuevas diarias en el DF y en Nuevo León. Vemos que el DF tuvo un pico más o menos en mayo, que más o menos explica esta zona de la curva. El DF ya lo podemos ver, va en descenso en las hospitalizaciones. El problema es que muchas otras regiones van en ascenso, como lo es Nuevo León, como lo es Quintana Roo, como es Yucatán, como es Veracruz, como es Tamaulipas, como es Coahuila. Entonces, esa fase de meseta prolongada es porque algunos estados van para abajo, pero muchos estados apenas van para arriba, porque tuvieron una fase un poco más tardía de la epidemia en México. El DF, la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, serían ejemplos importantes de estados que ya van en descenso, pero de nuevo empatan con un ascenso de los otros, pues digamos, pueden ser unos 10, a lo mejor 15 estados de la República que van en ascenso y por eso nos deja una meseta un poco prolongada. Y eso es más o menos lo que les quiero mostrar aquí. Esta es la gráfica que ya vimos de hospitalizaciones en un color marrón y aquí estaría desglosada en colores por algunos estados representativos. No están todos, pero bueno, ahí podemos ver
Ciudad de México ya va en descenso, el Estado de México va en descenso, Nuevo León empieza a subir un poco, Guanajuato, está por ahí Coahuila, ¿no? Entonces ese ascenso de los estados más tardíos es lo que nos ha dejado en una meseta. Esto ya se ha dicho, la epidemia en México no es homogénea, es heterogénea. Entonces, si yo nada más veo los acumulados del país, pues oye, todos los días son 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, llevamos un mes así, entonces puedo pensar yo que no hay un descenso. Sí hay un descenso, nada más que ya está compartimentalizado por estados. Ningún estado es igual y eso lo sabemos, simplemente la población es distinta, la actividad económica es distinta en cada región, etcétera, etcétera. Son un poco de los factores que podrían explicar esta diferencia. Entonces, bueno, el mensaje aquí es que pues estos datos son complejos. Si a mí nada más me dicen, hoy hay 7,000, pues la verdad es que nos dice poco. Y desgraciadamente ese es el mensaje que más vemos en redes, que más se comunica y pues digamos que es una interpretación a medias, porque no está toda la información en un número. Es una epidemia, es una pandemia, es una situación muy compleja y la queremos reducir a un número que es el número de casos diarios. Yo diría que esa visión es muy parcial y entonces si queremos realmente conocer, pues hay que desglosar ese número, nada más que pues no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora un poco más específico a Nuevo León. Entonces aquí les muestro en gris los casos nuevos diarios en Nuevo León. También vemos una meseta, llevamos el último mes con 600, 700 casos diarios. Eso es muy desafortunado, se está enfermando gente, mucha gente de forma diaria, pero al menos no está aumentando. Es decir, mañana probablemente no haya muchos más casos promedio que lo que ha habido en el último mes. Estos últimos días hubo como 400, 500, ayer y antier fueron otra vez 600. Entonces veamos la línea negra. La línea negra es como este promedio, ¿no? Entonces ya vemos ahí una meseta, incluso una tendencia en descenso. Bien, ese ascenso fuerte de casos ocurrió más o menos en junio. Veamos en azul las barras y su promedio en este color marrón en las defunciones diarias y están en otro eje. Ojo, es el eje de la derecha para que podamos comparar visualmente. Entonces vemos que el ascenso de las defunciones ha ocurrido pues más o menos 2, 3 o 4 semanas después. Entonces, que no nos sorprenda que en Nuevo León sigamos viendo un aumento de las defunciones. Ayer fueron 40, por ejemplo, 43, pero es ese retraso que hay entre casos y defunciones. Los casos ya mesetearon, esperemos que las defunciones tengan este comportamiento. Desafortunadamente son demasiadas pérdidas humanas irreemplazables que están ocurriendo en nuestro estado de forma diaria. Esperemos que eso eventualmente se vea un descenso y eventualmente lleguemos a cero, que es lo que buscamos como profesionales de la salud. Bien. A partir de ahora voy a hablarles un poco de estadísticas que hablan de la atención hospitalaria en nuestro país. Es un análisis que hemos hecho en el equipo de TechSalud y que estos datos pudieran ser de interés para ustedes. Entonces, veamos este análisis que en el eje X tiene la acumulación de hospitalizaciones. Entonces, conforme yo me voy a la derecha, los hospitales se saturaron. Conforme yo me voy a la izquierda, menos saturación hospitalaria. El eje Y son las defunciones acumuladas. Si yo estoy más arriba, son más defunciones. Entonces, en azul es el recorrido de Nueva York, el estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque es un ejemplo representativo de la saturación hospitalaria. En abril estuvieron los hospitales a altísimos niveles de saturación. Comparémoslo con México a nivel nacional, porque estos son los datos que están más íntegros para esta estadística. Entonces, el mensaje aquí es que ambas líneas, conforme se fueron yendo hacia la derecha, en el eje X, conforme se acumularon las hospitalizaciones, las defunciones fueron subiendo. Ojo que el eje es logarítmico. Entonces, les pongo en referencia dos líneas punteadas. La línea punteada que representa 20% de mortalidad hospitalaria y la línea punteada que representa el 30% de mortalidad hospitalaria. Entonces, vemos que Nueva York empezó bien abajo, empezó como en un 10% de mortalidad hospitalaria. Conforme se acumularon las hospitalizaciones, subió rápidamente, cruzó la línea del 20 y se acercó muy cerca de la línea del 30% de la mortalidad hospitalaria. ¿Por qué están tan pegadas las líneas? Porque de nuevo es escala logarítmica. Y en México ocurrió lo mismo, la mortalidad hospitalaria era mucho menor, pero conforme fueron saturándose los hospitales, claro que esto ocurrió mucho antes, la capacidad hospitalaria es menor en México que en Estados Unidos en proporción. Y entonces vemos que ese brinco ocurrió mucho, mucho antes. Y entonces México hoy supera la mortalidad hospitalaria del 30%, lo cual es pues muy, muy desafortunado, pero tiene muchas explicaciones y una de ellas es obviamente la limitada capacidad hospitalaria que hay en el país. Simplemente en nuestro país hay más de 10 veces menos de camas hospitalarias que en Estados Unidos.
Y ciertamente el sector salud de México no es homogéneo. Y eso también es muy, muy desafortunado, porque hoy en México, por el COVID-19, el tipo de seguridad social o de atención de la salud que puedas tener acceso a, va a determinar tu mortalidad si llegaras a tener una presentación grave del COVID-19 que requiera de atención hospitalaria. Y entonces vemos en rojo la mortalidad hospitalaria del IMSS, en amarillo la Secretaría de Salud, el ISSSTE, los hospitales estatales, como el Hospital Metropolitano aquí en Nuevo León, los hospitales de Pemex, los hospitales privados e incluso los hospitales auxiliares que ha instalado la Secretaría de la Defensa. Entonces, de nuevo, ver este dato así tal cual, pues deja muchas dudas. Alguien pudiera pensar, bueno, ok, a ver, vamos a comparar las poblaciones. Oye, a lo mejor la población que se atiende en el IMSS tiene mayor edad o tiene más obesidad o más hipertensión, más comorbilidades. Bueno, ese análisis lo hicimos por cuestiones de tiempo, no se los voy a mostrar, pero las poblaciones que se han atendido por COVID-19 en todos los sectores del sistema de salud de México son muy similares. Un promedio de 50 años, un promedio de 30% con obesidad, un promedio de 15% con hipertensión y con diabetes. ¿Por qué? Porque mucha de la atención hospitalaria por el tema de saturación no ha respetado necesariamente el tipo de derechohabiencia que tiene la gente. Muchas personas del IMSS o del ISSSTE han terminado atendiéndose en hospitales del IMSS o en hospitales de la Secretaría de la Salud, del antiguo Seguro Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las poblaciones son bastante homogéneas, es un tema de pandemia, de crisis, no se ha respetado tanto la derechohabiencia y entonces, pues, son homogéneas en cuanto a estas comorbilidades y edad que pudieran ser factores que determinen la mortalidad hospitalaria. ¿Qué nos queda? Pues probablemente sea un tema de camas. Seguramente hay más camas por paciente en ciertos sectores del sistema de salud. Es un tema a lo mejor de insumos, un tema de personal de salud, un tema de ventiladores. Ahorita les voy a hablar un poco de datos locales, pero de TecSalud, la mortalidad hospitalaria en TecSalud es mucho menor de las que pueden ver ahí y es mucho menor que la registrada en otros hospitales privados. Y pues les dejo ese dato un poco como sentido de orgullo institucional que tenemos en TecSalud. Bien, continuando con este análisis de la atención hospitalaria. Veamos esta gráfica con detenimiento. El eje X es la fecha, desde marzo hasta agosto, hasta julio. El eje Y son defunciones. Entonces, aquí estamos viendo defunciones por fecha de ocurrencia, o sea, defunciones diarias. Son defunciones todas, confirmadas, negativas, descartadas, están todas ahí, al menos las registradas en los hospitales. En color marrón son todas las defunciones registradas. En azul son las que estaban en un hospital. Entonces vemos que la línea azul casi alcanza la línea marrón. Quiere decir que el 90% de las defunciones de COVID ocurren en un hospital. Lo interesante es la línea negra. La línea negra son defunciones que ocurrieron en una persona que estaba intubada. Es menos del 10%. Ese dato a mí me causa pues me sorprende bastante porque uno pensaría, bueno, las defunciones ocurren en los casos más graves, los casos que tienen sepsis, choque séptico, insuficiencia respiratoria aguda, que probablemente el manejo más adecuado para esa persona sea en parte la ventilación mecánica, el soporte ventilatorio. No tenemos el dato, a lo mejor están en alto flujo. Yo lo dudo porque al menos en el estado de Nuevo León hay una deficiencia de dispositivos de oxigenación de alto flujo. Entonces, ¿qué nos queda? La ventilación mecánica. Menos del 10% ocurrieron de estas defunciones en un paciente que estaba ventilado. Entonces, esto, si bien hay más factores contribuyentes que no están aquí, pero ciertamente la limitación del número de ventiladores es un tema en el país y es un tema también en el estado. Esto se reproduce en Nuevo León, en Ciudad de México, en Estado de México. Ahorita les enseño nada más en México por temas de tiempo. Bueno, nos acercamos a la última parte de mi plática porque hoy también hay un tema con los tratamientos y eso también se contesta con datos, no con noticias, no con publicaciones en redes sociales. Entonces, esto ya existe, nada más es de saber buscarlo, pues, en dónde. La guía hoy en día, la mejor guía de tratamiento para el COVID-19 la tiene los institutos de salud de Estados Unidos, ahí abajo está la referencia, o puedes buscarlo en Google, NIH, COVID-19 Treatment Guidelines, incluso hay una versión en español. Este es un pequeño resumen de los datos más importantes de esa guía. La última actualización de la guía es del 20 de julio, entonces bastante actualizada al día de hoy.
No hay un solo tratamiento aprobado por la FDA para COVID-19, ni en pacientes leves ni en pacientes graves. Ahora, hay autorizaciones de emergencia, eso sí lo hay, pero no hay una autorización de la FDA para COVID-19. Hay tratamientos que tienen autorizaciones para otras cosas, por ejemplo, la dexametasona, que ya hay evidencia que funciona en pacientes graves. Ahorita les voy a desglosar esto un poquito. Pero aprobado por FDA para COVID-19 específicamente, no existe nada. Otra cosa muy puntual, no hay agentes que demuestren ser efectivos como profilaxis, preexposición ni postexposición. Entonces, ahorita algo que nos ayude a prevenir el COVID-19 no es una droga. Todos ya sabemos la respuesta, es la sana distancia, es el uso de cubrebocas, es el lavado de manos, es ventilar nuestros espacios, no aglomerarnos, no salir si no tengo una actividad esencial, seguir los semáforos, etcétera, etcétera. Pero medicamentos que lo prevengan, no hay ninguno con la evidencia hasta el 20 de julio. Habrá que revisar si esto se actualiza próximamente. Bien, vamos a desglosar esto por los dos tipos de pacientes que nos pueden interesar, los pacientes leves y los pacientes graves. Para los pacientes leves, desafortunadamente, no hay nada que haya demostrado eficacia específica contra el COVID-19. Si hoy nos toca atender un caso, como ciertamente nos ha tocado a muchos, en TechSalud se ha atendido muchos pacientes de forma ambulatoria por telemedicina, incluso colaboradores de TechSalud y pacientes externos, una experiencia de más de probablemente 500 casos atendidos ambulatoriamente por telemedicina. Ningún paciente se le ha recomendado más allá de una buena hidratación, del aislamiento obviamente, y del paracetamol si hay fiebre. Ojo, obviamente si hay datos de alarma, el paciente debe de recibir atención médica en un hospital. Pero no hay nada para un paciente leve más que el tratamiento sintomático, la hidratación adecuada y el aislamiento para no propagar la enfermedad. En los casos graves es donde sí hay evidencia. Un paciente con la expresión grave o crítica debe ser manejado con oxígeno suplementario y eso hay evidencia de su beneficio, con soporte ventilatorio, ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, y eso hay evidencia, y hemodinámico, con soporte de líquidos, etc. Medicamentos específicos, dexametasona, sí, en pacientes, ojo, hospitalizados con oxígeno suplementario o con ventilación mecánica, la dexametasona ha demostrado reducir la mortalidad y reducir el tiempo a la recuperación. Otro medicamento con evidencia amplia es el remdesivir. Desafortunadamente, remdesivir está muy limitado el acceso. En México no hay más que en un pequeño estudio de investigación, en un ensayo clínico, pero no hay acceso al remdesivir fuera de Estados Unidos. Es muy limitado. Bien, ya casi me acerco al final de la plática, ya nada más es cerrar con este tema de los datos sobre los estudios clínicos, porque pues es algo que ahorita nos enfrentamos todos en redes sociales. Oye, que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, bueno, no tengo que mencionarlo, no hay evidencia de su beneficio y de muchos ya hay evidencia de daño. Entonces yo ya di mi pequeño brevario ahí de las guías sobre qué sería lo más recomendado. En un paciente leve, básicamente tratamiento sintomático y rehidratación y las medidas de aislamiento, obviamente. Bueno, esto es una base de datos de ensayos clínicos desglosados en el mundo. En México hay 49 estudios clínicos corriendo o terminados. Un número pues bastante alto y considerable. Muchos son de plasma convaleciente y hay algunos otros, ¿no? En Estados Unidos, que lleva la punta en este tema, 622 ensayos clínicos. En toda Europa hay 1080, es un buen número, todo el continente europeo, etcétera, etcétera. Bien, por cuestiones de tiempo ya no les platico de esta herramienta, pero aquí podemos ver desglose de estos estudios por la fase. ¿Cuántos hay de fase 1? ¿Cuántos hay de fase 2? Fase 3, etcétera. Hoy en adultos, en niños. Pero bueno, voy a terminar con esta información, que son datos de TechSalud. Este es el censo diario de TechSalud. Por motivos de privacidad de los datos no les puedo dar los números, pero al menos sabemos todos que en TechSalud pues, ha hecho un esfuerzo importante por la atención hospitalaria de pacientes COVID-19. Tan es así que uno de los dos hospitales que tiene TechSalud, el Hospital San José, se ha designado para el tratamiento activo de casos de COVID, pues hasta nuevo aviso. Y entonces el censo se ha mantenido respetando el comportamiento de los casos de Nuevo León. Y les platico un dato que nos llena de orgullo. Más o menos el 15% de la carga de pacientes hospitalizados del estado se han atendido en nuestra institución. Aquí los podemos ver desglosados por hospitalizaciones generales en azul, pacientes en terapia intensiva en rojo, pacientes intubados en negro e incluso las defunciones. Ya les platicaba hace ratito que la mortalidad hospitalaria en TechSalud es cerca del 6%.
que es un número bastante bajo. En TechSalud también se ha hecho una estrategia fuerte para apoyar en el tema de las pruebas diagnósticas. Más o menos el 15% de las pruebas PCR que ha hecho Nuevo León lo ha equiparado TechSalud. Estamos hablando de cerca de los 5,000, 6,000, 7,000 pruebas que se han hecho. Bien, por último, este es un pequeño ejemplo de lo que también se ha hecho en la institución en temas de investigación. Hay varios protocolos activos. Este es uno de los que está más avanzado y son datos preliminares. Es una serie de 8 casos de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, con una alta tasa o alto riesgo de complicaciones y de mortalidad desde marzo, cuando sabíamos poco de la enfermedad, y entonces es la primera experiencia en México reportada con el uso de plasma convaleciente de pacientes recuperados de COVID-19. Fueron 8 pacientes, es una serie pequeña, más que nada para darnos algunos datos de seguridad, no tanto de eficacia, pero ciertamente datos interesantes. 8 casos, 6 hombres, 2 mujeres, entre los 30 y los 80 años, recibieron 2 dosis de plasma convaleciente. 8 pacientes fueron dados de alta exitosamente, con algunas secuelas, pero con una recuperación exitosa ya de forma ambulatoria. Medimos pues los datos clínicos, algunas variables de interés de corte de marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva se vio una tendencia que disminuye, la carga viral disminuye. Estas son las radiografías de los pacientes antes y después del plasma. Ciertamente podemos apreciar que hay menos infiltrados. Eso se puede objetivizar o cuantificar con un score, que es el que ven aquí, que también demostró una disminución. Pero bueno, yo creo que con eso es más que suficiente. Dejar unos minutos si alguien de la audiencia tuviera alguna pregunta, con mucho gusto la podemos contestar. Y no sin antes agradecer a la Escuela de Medicina por la invitación y el espacio para esta presentación, a todo el equipo de profesionales de la salud y el personal administrativo que está en los hospitales de TechSalud atendiendo esta situación tan crítica en el país y en el estado, y a mis colegas del grupo del Task Force de COVID-19 en TechSalud, y mis mentores, la doctora Paola, el doctor Michel Martínez, el doctor Fernando Castilleja y el doctor Guillermo Torre Amione, este excelentísimo equipo con el que yo he participado y me he siguiendo en mi entrenamiento. Muchas gracias y atentos a cualquier pregunta que hubiera por ahí. Muchas gracias Alejandro por una brillante presentación y una visión que seguramente nos dejas con una visión más amplia, con una inquietud por analizar un poquito lo que leemos, lo que escuchamos, lo que se cuestiona en tantos medios, y pues te agradecemos muchísimo esta participación. Hay una pregunta que dice, ¿quiénes son el grupo consignado como estatal? Ok, en el tema de la mortalidad hospitalaria. Sí, son todos los hospitales que mantienen las secretarías de salud estatal. No sé, la persona que hizo la pregunta si está en Nuevo León, pero el ejemplo más representativo sería el Hospital Metropolitano, que es mantenido por la Secretaría de Salud estatal, que se distingue obviamente de la Secretaría de Salud a nivel federal. Entonces hay hospitales que son mantenidos por uno u otro entidad, la Secretaría de Salud a nivel federal o la estatal. Esos datos se tienen, sería nada más de buscar ese desglose por cada estado. Yo no se los puedo proveer ahorita, nada más les puedo dar ese ejemplo, pero seguramente ustedes pueden ubicar en el estado en el que se encuentren, pues el hospital estatal, generalmente son los hospitales regionales, pero que no son los del IMSS, no son los del ISSSTE y no son de la Secretaría de Salud Federal, obviamente. Pero esa información existe, es pública y se puede buscar. Es parte de la información que tiene el INEGI, por ejemplo. Obviamente, una bolita mágica pues no se tiene, pero ¿qué es lo que se espera de esta meseta? O sea, es difícil hacer una predicción, pero a veces con esos datos pudiéramos hacer alguna predicción. Sí, esa es la pregunta. Todos los días el doctor Torre en las juntas del Comité de TechSalud me hace esa pregunta y pues yo me trato de esquivar de la respuesta porque pues nadie lo sabe y probablemente si yo lo supiera, pues probablemente no estaría aquí o no lo sé. Estaría en el Olimpo con una bola mágica viendo el tema. Pero bueno, el punto ahorita es que muchas instituciones se han dedicado a esa pregunta y pues no hay una respuesta. Yo más que nada les transmito lo que han dicho pues la gente que es realmente experta en este tema. Yo me considero más como un comunicador de las estadísticas. Pero bueno, en junio
Se decía que para Nuevo León este primer ciclo de la pandemia pudiera terminar en octubre. Yo, con mucha humildad, mi opinión es que viendo el comportamiento de la saturación hospitalaria, probablemente se esté quedando corto ya ese pronóstico. Pero ojo, se hizo en junio, por eso hago la aclaración. No se ha actualizado ese pronóstico, al menos no se ha comunicado de más o menos cuándo se espera que termine este ciclo. Yo ahorita les puedo dar el dato de Nuevo León, que es el que conozco mejor y de primera mano. Yo, en mi opinión, y esa sí es mi opinión y cómo se debe tomar, es que probablemente el pronóstico de que el primer ciclo de la pandemia en Nuevo León termine en octubre se está quedando corto. Suena que a lo mejor, pues no sé, septiembre, noviembre. Está el tema de la conducta social, es decir, si ahorita ya hay un comportamiento establecido, porque llevamos como 2 o 3 semanas que se echó para atrás o se detuvo el semáforo, ¿no? En Nuevo León al menos. Pero es probable que la próxima semana, por la necesidad de la sociedad, se abra un poquito. Entonces la tendencia va a cambiar. Ese es el problema. O sea, no hay una tendencia de inicio a fin. La tendencia ha ido cambiando porque va de la mano de la movilidad social. Y la movilidad social no es constante. Ese es el problema. Yo no estoy diciendo que se tenga que detener o parar. Esa decisión obviamente no nos corresponde. El tema es que hay que entender que no podemos estar encerrados todo el tiempo, pero tampoco podemos abrir la llave porque se reflejan defunciones. Entonces, las autoridades en conjunto deberían ser capaces de encontrar una respuesta. Ojo que esa respuesta no existe en el mundo. Son muy pocos los países que han logrado un buen manejo de la situación epidémica en su propio país o de la pandemia a nivel mundial. El último discurso del doctor Tedros en la OMS dijo que probablemente se extienda esta fase de la pandemia en el mundo. Hace un mes había dado un mensaje un poco más, digamos, prometedor, pero el último mensaje que dio es un poco más sombrío, de que probablemente esto dure más. También está el tema de las vacunas, ¿no? Todos los días vemos, esta vacuna ya fue aprobada o esta vacuna fue en fase 3. Hay que saber interpretar bien esos datos. Por cuestiones de tiempo no me metí al tema de vacunas, sino aquí nos hubiéramos estado otras 2 horas, pero les puedo comentar que el tema de vacunas, como siempre, o sea, que una vacuna esté en fase 3 no significa que ya estemos a unos meses. Muchas vacunas se quedan en la fase 3, desgraciadamente. Entonces, ahorita la información de que una vacuna va a estar para este año es muy, muy poca y las probabilidades son mínimo para el próximo año. De que se apruebe una vacuna que llegue a ti o que llegue a tus pacientes es muchísimo tiempo. Se tiene que producir, se tiene que probar, vienen los estudios de fase 4. Algo que les puedo adelantar en este tema también, que seguramente es de interés, México está entrando en acuerdos para proveer un 20% de la población con vacunas, pero obviamente con prioridad al personal de salud, a las personas con factores de riesgo, mayor edad o comorbilidades, pero se va a tratar de asegurar un 20% de cobertura de vacunación en cuando haya una. ¿Cuándo es eso? Pues quién sabe. Se ha manejado que el 80% de la población pues no requiere estar hospitalizada y nos hacen una pregunta sobre la estratificación en la gravedad de los pacientes internados. ¿Sigue con el 15 y el 5? ¿Qué es lo que se ha visto? Sí, si hay algo que sea, digamos, consistente en los datos de COVID-19, una muy clara es la estratificación de la expresión de la enfermedad. Se ha mantenido muy claro ese porcentaje, lo vemos en TechSalud, lo vemos en los datos que yo he analizado del estado, lo he visto en algunos de los estados que he analizado y en la tendencia nacional también. Más o menos 80% son leves, 20% son los pacientes hospitalizados, más o menos el 5% son los pacientes que se ponen críticos y que requieren atención más agresiva, ventilación mecánica, y pues también está el tema del porcentaje de mortalidad, que en este caso el término más adecuado se llama tasa de letalidad, porque no tenemos todos el número de casos. Entonces, la tasa de letalidad significa de los casos identificados qué porcentaje tienen un desenlace de defunción. No lo sabemos, porque no sabemos el número de casos, pero está cerca del 5-4% en el mundo. En México es un poco más alto, porque se identifican menos casos, 10%. Pero eso del 80-25 se ha mantenido. Muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias. Ha sido una plática extremadamente interesante, importante para nuestro quehacer, para tantas preguntas que nos hacen constantemente las mamás de nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestros familiares, siempre nos están haciendo este tipo de preguntas y como tú bien lo dices,
Una cosa es la noticia y otra cosa es que veamos datos un poco más analizados, un poco más duros, y pues te agradecemos mucho que nos hayas dado esta panorámica. Sabemos que estás extremadamente ocupado y te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo a este espacio de educación médica continua para pediatras. Muchas gracias, Alejandro Torres, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a toda la audiencia por haberse conectado y nos esperamos la próxima semana con un tema también interesante sobre el manejo del estado epiléptico. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.